¡Conchetumare! Va a decir la nueva Si algunos constituyentes quieren abastecerse de su propia huerta familiar, alimentarse de semillas ancestrales y rezarle a la Pachamama, bienvenido, el país es libre. Pero de ahí a imponerle ese estilo de vida y de desarrollo al resto del país es un error de proporciones. ¡Levante la bandera! La ONU está preparando junto a la izquierda quitarte a tus hijos. ¡Viva Chile, mierda! Lo que estamos escuchando es parte de Oasis, una película que ya ha recibido muchos premios y también muchos aplausos a nivel internacional. Biarritz es uno de ellos, por ejemplo, y que ha recibido muy buenas críticas también. Nosotros tuvimos la oportunidad de verla con Cristian y se la queremos recomendar, la verdad, el día de hoy, porque vale la pena recordar con esta mirada histórica del lado B, tal vez del ciudadano a pie incluso, y de esas cosas que no salieron tanto en las noticias en torno a lo que pasó a partir del 18 de octubre y luego con el primer proceso constituyente. Están con nosotros sus directores, Tamara Uribe, Felipe Morgado. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, muchas gracias por la invitación. No, gracias por estar acá, además. Oye, primero que todo, saber qué lo llevó a querer documentar este proceso. Bueno, nosotros llevamos trabajando como colectivo ya 12 años. No somos un colectivo que se formó, ¿cierto?, en el estallido, sino que llevábamos harto tiempo. Estamos hablando de MAFI. De MAFI, el colectivo MAFI. Mapa fílmico. Mapa fílmico de un país. Y como muchos otros colegas, cineastas y bueno, y también personas aficionadas, durante el estallido social y todos los meses de revuelta comenzamos a grabar un poco de forma instintiva, como sin pensarlo mucho. Y empezamos a grabar en una forma que nosotros teníamos de registrar, que ya estaba un poco como consolidada, que es este plano fijo y de corta duración con el cual hacemos esta película. Entonces ahí no sabíamos realmente que estábamos haciendo una película y fuimos acumulando un archivo y luego ya teníamos un proyecto de largometraje que queríamos hacer, que era otro proyecto. Y cuando ya se anuncia, ¿cierto?, este proceso constituyente en el Acuerdo por la Paz, ya tomamos la decisión de seguir registrando y de que esto sea una película y de alguna manera darle un sentido a todo este archivo que habíamos generado y también ver de alguna manera este nuevo capítulo del Oasis, porque nosotros sentíamos que ya llevábamos grabando, digamos, 10 años más o menos este Oasis y ahora era como un capítulo medio imperdible, histórico en el país. Había una línea, ¿no? O sea, una mirada, querer contarlo, pero como que se le fue armando antes, ¿no? Como que efectivamente estaba todo esto sin tener todavía la noción de lo que iba a terminar siendo. Ese camino, ese tránsito cuando ya toman la decisión, porque seguramente hay mucho material, ¿no? Y hay un momento en que ustedes tienen que obviamente editar, filtrar, seleccionar, poner un ojo. ¿Cómo fue eso para esa parte del proceso? Esa que uno intuye pero no ve, ¿no? Claro, sí. Bueno, es que en su momento era... Uno se podía hacer otra cosa tampoco. Sí, podía hacer... Estaban todos los ojos puestos ahí, claro. Y de hecho eran todos los ojos y todas las cámaras puestas en el momento político que Oasis filma, de alguna manera. Entonces, y era bien desafiante, porque era medio como jugar a la pesca milagrosa, porque era como está ahí en un momento donde está pasando todo y todo al mismo tiempo, y te pilla con la cámara en la mano. Entonces uno como audiovisualista, o incluso los fotógrafos, cualquier tipo de registro que se hiciera, toda la atención se iba a ese lugar, ¿no es cierto? Y lo complejo era cómo filmarlo. ¿Qué estrategia seguir? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la película? Preguntas muy difíciles y que algunas veces las tomamos muy en serio y otras veces las soltamos un poco también, porque había una película que se estaba escribiendo a medida que se iba filmando. Y la forma de filmar, digamos, como porque no había un guión, o sea, había un trabajo de guión que era una estructura, una especie de hoja de ruta que se trabajó con el colectivo. Pero el guión era la guata, el corazón, ¿no es cierto? Como ver, bueno, me tinca quizás por este lado, me llamó la atención este constituyente quizás como que puede ser algo en el futuro. Pero era mucha exploración, era como explorar, era esperar, era aburrirse harto, como, y demorarse en ver, en estar ahí harto rato antes de prender la cámara. Que es un poco el músculo que venía trabajando el colectivo hace rato, pero que ahora había que, bueno, y todos los procesos, digamos, de rodaje, como que se pone en práctica. Entonces uno llega al lugar, instala la cámara y espera, ¿no? Entonces hay toda una vorágine previa. El plantón. Y claro. Y estar ahí nomás y esperar, y de repente algo te llama la atención y encuadráis
y las cosas empiezan a suceder, digamos, orgánicamente. La realidad empieza a funcionar, digamos, como con esta cámara presente, que de alguna manera la altera, pero no, porque están todas las cámaras ahí, entonces era una realidad bien, bien abstracta. Y se fue juntando material, pues se fue juntando mucho material. Y no bien ya avanzado el proceso harto, digamos, fue cuando ya nos atrevimos, digamos, como a editar, a seleccionar. Y ese ya fue un proceso bien largo, porque lo que hicimos nosotros como colectivo, porque si bien nosotros somos directores de Oasis, es una dirección bien particular, porque hay muchos realizadores que están filmando y mucho material, y las decisiones de alguna manera se tomaban en colectivo también. Los procesos creativos lo fueron, sí, de alguna manera. Y hacíamos, no sé, dividimos el material por categorías, no sé, como la categoría revuelta, la categoría hemiciclo, la categoría no sé cuánto, como una manera, no sé, para buscar un orden dentro de organización, dentro de la desorganización. Era disperso, digamos. Es súper disperso, claro, y a veces aparecían unos planos de cualquier cosa entre medio, porque claro, tú estás filmando dentro del hemiciclo, donde pasaron muchas cosas, pero mucha parte del tiempo no pasó nada también, y era muy aburrido. Y esos visionados los fuimos haciendo con el colectivo, con los compañeros, con las compañeras, y fuimos escogiendo algunas cosas que nos gustaban hasta que en algún momento decidimos armar un primer corte. Y desde ahí en adelante ya empezó como a tener un inicio y un final, ¿no es cierto? Un metraje. Y desde ahí ya pudimos como empezar a descubrir ciertas secuencias, ciertas historias que se formaban, digamos, dentro de la misma película, que nos ayudaron a ir afinando poco a poco hasta ahora, digamos, que ya se exporta. Ahora, hay una narrativa bien interesante, además, que ustedes logran, y eso es puro talento y trabajo, creo yo, que tiene que ver con adentrarse en la profundidad de lo que estaba pasando, pero lograr contarla con cierta distancia. Porque pasó que nosotros hemos visto otros trabajos que tienen que ver también con todo este proceso, y que uno inevitablemente dice, bueno, esto tiende a ir más hacia un lado, tiende a contarte la historia desde cierta perspectiva, pero aquí tú miras cómo era este oasis en el que se suponía que vivíamos en Latinoamérica, cómo el origen de cómo surge el estallido social, después que llega este primer proceso constituyente, porque hay que decir, la película dura hasta el fin del primer proceso constituyente. Sí. Y uno como que va entendiendo las razones que fueron dando paso a cada una de estas etapas, ¿no? Y después quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra, por qué se hicieron las campañas, de qué manera se hicieron, por qué a lo mejor el resultado llegó a ser lo que fue también, y en qué quedamos, entre comillas, también después de aquello, ¿no? Y eso tiene que haber sido también un trabajo que ustedes de alguna manera deciden, pero a partir de esa historia que se fue contando sola. O sea, es bien difícil tomar esa decisión sin caer en las propias convicciones, digo yo, no en lo que uno mismo sintió después de vivir aquello. Sí. Yo creo que sí, hay distintos elementos quizás que nos ayudaron a avanzar en ese sentido y no perdernos, a pesar, yo creo que igual son 5 años más o menos en hacer la película, algo nos perdimos, después nos volvimos también a enrielar, y yo creo que tiene que ver con esto mismo que estoy diciendo, que nosotros siempre teníamos muy claro que no queríamos hacer la película oficial de este proceso, ni oficial de la prueba tampoco. Entonces, de alguna manera teníamos muy claro de que queríamos seguir esta línea, digamos, central narrativa de estar adentro de la convención, de estar adentro del debate constitucional, pero también salir, ¿cierto? Y la película tiene esa propuesta de que no es solo la cronología de estos últimos años, sino que tiene como estas derivas para perderse un poco, para ir a ver fuera, digamos, de la contingencia, explorar otras cosas que estaban pasando fuera, las realidades que estaban pasando fuera, que quizás nos va dando pistas o nos va pudiendo adelantar un poco el resultado del segundo plebiscito, del rechazo, que tampoco nosotros en ese momento pudimos adelantarlo, como la mayoría, yo creo, pero sí salir a ver qué estaba pasando afuera y cómo dialogaba de alguna manera la realidad de la gente, de las opiniones, de lo que se decía sobre la convención constitucional en los territorios con lo que estaba pasando adentro, y se empieza como a ver esa fractura en estos dos espacios, entender, claro, esta tensión que se empieza a generar en estos dos espacios, que quizás, ¿cierto?, nos da ciertas pistas sobre lo que ocurrió después. Entonces yo creo que nos ayudó por un lado como ese ánimo exploratorio, que también muchas veces nos ayuda también a lo que dices tú, que es como filmar lo incómodo. A veces como uno dice, oh, esto no, o estás grabando a la gente como de tu mismo sector y no sabes, pero también nosotros como que tenemos ese afán como de explorar, y
ir rebuscar, en el buen sentido de la palabra, hasta encontrar cosas que quizás nos vayan dando cierto sentido y también que nos podamos mirar a nosotros mismos. Pero yo creo que ver esas imágenes, que también era un poco más difícil para nosotros desde nuestras propias posturas quizás políticas de cada uno, es algo que ocurrió en el montaje. O sea, empezar a ver en el proceso de edición las mismas imágenes que habíamos grabado y que habíamos estado ahí, al principio fue muy duro. Era un poco traumático también, es como enfrentarse a estas imágenes que tuvieron dolor, también que tuvieron esperanzas, ilusiones, expectativas. Fue un poco difícil, pero siempre confiamos en ese ejercicio como de explorar y en esa alerta que teníamos, porque quizás como la película se escribía mientras la grabábamos, no teníamos tanta certeza hacia dónde ir, saber lo que no queríamos. Y eso era una alerta que siempre teníamos encendida, como no podemos grabar simplemente el discurso de alguien como una mirada tan oficial o lo que ya vemos, ¿cierto? Quizás en la prensa, sino que tenemos que mirar hacia otro lado. Y la cámara de Mafi, del colectivo, se caracteriza un poco por eso. Como que es la cámara, en general siempre nosotros estamos con la gente de prensa, con los chiquillos que estamos todos ahí con las cámaras, somos los que apagamos la cámara después, los que prendemos la cámara antes, los que apuntamos para el otro lado. Y que forzarnos también a ese ejercicio como de buscar imágenes nuevas y después ver qué hay de esas imágenes o de qué hablan, de que si hablan de algo más de lo evidente, digamos. Hay una sensación particular, no sé si la comparten o no, que mirando queda la sensación de hay un mundo afuera, ¿no?, de la convención que va por un lado, hay un mundo intermedio, ¿no?, que quizás sea medio mediático, no sé. Y la convención, yo no sé cómo lo ven ustedes. Bueno, el trabajo yo creo que sí lo refleja y el paso del tiempo nos va a mostrar, me parece, que es del grupo de personas más variopinto, increíble, y no quiero poner algún adjetivo que se entienda mal, pero había todo dentro de ese lugar. Sí. O sea, había como si en los realities juegan a los roles, ¿no? Claro. Si hubiera hecho el casting, no sé si te sale cómo salió. O sea, había cosas desde una seriedad muy profunda y gente que se tomaba súper en serio a unos disparates así, pero que hoy día te dan risa, pero loco, era algo súper importante, ¿no? Sí, esa diversidad era muy interesante, como porque de alguna manera, claro, como muchos de los convencionales que estaban ahí eran personas que venían de la protesta, de movimientos sociales. Para mí era muy curioso ver, por ejemplo, convencionales como la Lisette, que es una persona que yo conocí en la revuelta, que es de Belloto Sur, en Quilpué, y que habíamos estado en algunas asambleas juntos y de repente aparece como en una papeleta y era como ¿en qué momento pasó este tránsito? ¿Cachai? Y esa diversidad tenía algo como de divertido verla convivir en este palacio tan... Sí, el lugar también. El lugar arquitectónicamente fue una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención. De hecho, era tan aburrido, digamos, como algunos de los ciclos, porque estamos hablando de un proceso que iba a escribir leyes. Escribir leyes no tiene nada de divertido. No, demasiado solemne. Demasiado solemne, y el lenguaje también como, no sé, artículo 1, inciso 4, ya te desconcentraste. Entonces como que en ese momento me acuerdo de estar como con equipos muy reducidos, como un realizador y un sonidista, por ejemplo, y mirando los cuadros que habían arriba, estas como lámparas gigantes doradas que estaban ahí, y entre medio como de estas pantallas que transmitían lo que estaba pasando en otros salones del ex congreso, porque había pandemia, entonces no podían estar todos juntos. Era todo muy extraño. Entonces ese contraste de esta diversidad de personas que estaban adentro, donde no era una diversidad, digamos, como únicamente ciudadana, digamos, como había como en todos los colores, digamos, que se estaban realizando dentro de la convención, como que parecía una constitucional con la camiseta del Colo conversando con, no sé, un tipo de terno y corbata, claro, que era como ex marino, no sé, como comandante de la Armada, y una mujer mapuche con su vestimenta. Era bien interesante, era bien loco, entre medio de todo este palacio muy institucional, muy del Estado, ¿no es cierto?, una institución así muy seria. Entonces, eran cosas que... como lo novedoso, ¿no es cierto?, como el hecho de estar viendo algo nuevo, que todo se estaba armando desde cero. Al principio era como muy llamativo, pero desafiante también, como para dónde apunta la cámara, porque si bien en la película hay planos generales del hemiciclo, donde podemos ver, digamos, como en su manifestación más pura y dura de esta institución, esta nueva institución,
había también una misión de ir encuadrando hacia el plano más chiquitito y ver, digamos, en sus detalles también qué estaba pasando. Y esa es una progresión que fue dando solamente el tiempo, como eso que habláis del tiempo, que significó todo esto. Porque a pesar de que el proceso fue muy rápido, inéditamente rápido, yo creo que absurdamente rápido, los tiempos dentro eran otra lógica. Claro. Y ahí como a mí me hace mucho sentido, digamos, como después de haber filmado esto, como esta separación que existe entre las instituciones del Estado y la ciudadanía, ¿no es cierto? Como que hay una cuestión que indudablemente se separa. Uno siempre se ha sentido separado porque está siempre, digamos, como en la casa, viendo en la tele, lo que sé yo, pero cuando estáis ahí, inmediatamente sentí esa separación. Sí. Es latente. Hay vallas papales cerrando todo. Y quería agregar algo que también algo que parece muy interesante y que quizás refuerza la idea de por qué también la película lo que hace es salir de la convención y salir a mirar lo que está pasando fuera, es que también estas personas tan variopintas, tan diversas, yo creo que después nos pasa después de un tiempo que igual se empiezan a formar parte de este paisaje dentro de la misma convención. Como que la burocracia es tan fuerte, ¿cierto? Lo mismo que dice Felipe de artículo 1, inciso no sé qué, que uno de alguna manera cree que vas a ser como testigo, que la Cámara va a ser testigo como de la cocina constitucional ahí, y no, como que pasa un poco algo que es como... Uno empieza a ver lo mismo que tú puedes ver si ves el canal del Congreso un rato en la tele. Entonces, como que hay otras imágenes que ocurren en lugares a los cuales no tenemos acceso, que son como más opacas, que es como, no sé, como ahora nos enteramos de los 17 millones que ganaba Cubillo, claro, mientras estaba ahí, un montón de cosas que tú no vas a acceder, a no ser que ya logres poner micrófonos en lugares ocultos, imposibles. Y que yo creo que eso es muy importante de por qué también nosotros queremos grabar otros espacios que muestran otras violencias, otras estructuras que se reproducen, que quizás nos hablan de ese orden, ¿cierto? Claro. O de esa desigualdad, de esa injusticia, que aunque tú intentes estar dentro de esta asamblea, como que hay cosas que no se juegan ahí, que responden a otros intereses que muchas veces no se pueden registrar. Pero igual mostraron el rol, creo yo, que cumplieron algunas personas dentro. Y eso que, ojo, no están necesariamente los constituyentes más mediáticos, ¿no? Se muestran intervenciones de distintos constituyentes, y se ve efectivamente tanto el trabajo en terreno que hicieron, además del hemiciclo, y lo que eso va quedándonos hoy día para entender qué fue lo que pasó, cuál fue el mensaje que quedó en la ciudadanía, cómo algunos mentían descaradamente respecto a lo que se estaba trabajando, como otros de alguna forma también ridiculizaban con sus actuaciones o su performance lo que pasaba adentro, y eso era un auto boicot para lo que estaba ocurriendo. O sea, y uno entiende efectivamente hoy día por qué las personas insistían, por ejemplo, y nosotros con Cristian lo mencionamos más de alguna vez en el tema de me van a quitarme a la casa, porque nosotros hacíamos un especial todas las semanas aquí con abogados constitucionalistas que explicaban la Constitución, y todas las semanas nos llegaba la pregunta, ¿pero es verdad que me van a quitar la casa? Porque esa fue una convicción, absolutamente. Entonces, uno lo logra entender a través de la película, y eso se agradece porque de verdad lo mira con distancia, pese a que fue hace tan poquito. ¿Y cómo ha sido la recepción que han tenido de la gente que hasta ahora ha tenido la posibilidad de ver la película, el feedback que ustedes han recibido? Bueno, ha sido bien variado. Como que hay algo que pasa que a mí me gusta mucho en términos generales, porque nosotros hemos tenido la oportunidad, digamos, el privilegio de poder representar la película afuera. ¿Ah, sí? Entonces hay un público internacional, digamos, pero que son básicamente igual hartos latinoamericanos que viven afuera y que de alguna manera se ponen al día con la película. Pero algo que se comparte un poco, digamos, con las personas que han alcanzado a verla acá en China, en las funciones que han estado en festivales o en la Van Premier, que fue hace poquito, que de alguna manera la conversación que surge después no se trata de la película, como que se trata de lo que recordamos de eso. Y eso es muy bonito, porque buscamos eso, que pasara eso. Yo creo que tiene que ver como con este rol que tienen las imágenes, que es distinta, digamos, a la política. Como sí. Obviamente un documental muy, muy político, son dos procesos como hiperpolíticos, sí, ¿no es cierto? Pero en estos procesos se buscaba una cuestión que era como las afirmaciones, ¿no es cierto? Como aprobar o rechazar. Como es como reducir, es como ir a lo concreto, como sí o no, ¿cachai? Blanco o negro. Y la película lo que hace, la imagen es extensiva.
te lleva a otro lugar. Le pone imágenes a estos recuerdos que tenemos, que están ahí, que muchos han olvidado, digamos, como por autocuidado incluso. Pero la imagen extiende eso. Entonces, cuando la imagen extiende, porque tuvieron quizás un rol más protagónico dentro de los procesos, la han visto convencionales, ¿cachai? Entonces igual ha sido como ir a la herida para ellos. Claro. Pero para todos fue como un proceso que no nos fue indiferente. Entonces cuando la imagen conecta con ese recuerdo, como que surge la memoria, ¿no es cierto? Y esa memoria, cuando es compartida, cuando estás en una sala de cine o la habláis de la película después con tus amigos o lo que sea, pasa esto que tiene ese valor de la imagen en general que lo extiende, sale de la película, sale de los recuerdos y empieza a tener una memoria que activa y transforma el presente. Y eso ha sido bien bonito porque ha pasado en varias de las funciones en las que hemos estado acá en Chile como afuera, y eso es bacán. La invitación entonces es para que la vean así y la vivan como una experiencia colectiva. Está en el circuito Miradoc a partir de esta semana. Así ya es. Para que vayan a lo largo de todo Chile. Ahí pueden revisar en las redes sociales además los horarios, las salas y detalles, pero absolutamente recomendada porque sí, eso pasa, uno la ve y empieza a pensar qué rol cumplí yo en ese proceso, pivote, en ese como periodo. pivote claro, Sí. de ¿Qué uno hice mismo. yo en esa etapa? ¿Qué me quedó? Y etcétera. Y esos ejercicios son súper buenos. Así que queremos felicitar al colectivo completo, porque sabemos que es un trabajo grupal, a todo el mapa fílmico de un país y a Tamara Uribe y Felipe Morgado. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Que estén Gracias, bien. chiqui, bacán. Muchas gracias a usted. Sandra Ceballos y Cristian Arcos ya vuelven para seguir conversando el día en Ciudadano